Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Les doy la bienvenida y hoy vamos a hablar acerca del pensamiento filosófico de Eduardo Nicol. Él nace en Barcelona el 13 de septiembre de 1907 y muere en México el 6 de mayo de 1990. Se graduó como filósofo en la Universidad de Barcelona, donde también impartió clases, igual que otros intelectuales españoles, y como consecuencia del régimen franquista, llega a México en 1938. Para 1939, forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde permaneció más de 50 años. Revalida estudios en la UNAM, obteniendo el título de doctor en filosofía. En 1940 recibe la nacionalidad mexicana. En 1955 funda el Anuario de Filosofía Diario Ya. Recibe el título de profesor emérito de la UNAM. Junto con Eduardo García Maínez, funda el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. A través de la psicología es como llega a la filosofía. Afirma que vivir es, ante todo, encontrarse en situaciones innumerables, cambiantes, fundamentales, en las que estamos en cuanto hombres, situaciones límite en las que se vive de manera inevitable la infinitud humana, situaciones permanentes como el sexo, disponibilidades constitucionales, situaciones no permanentes como la economía, la social, que guardan relación con el destino y el azar y el carácter. Derivado de esta manera de concebir el mundo y la vida, escribe el libro Psicología de las situaciones vitales. Su teoría del conocimiento supone una teoría del reconocimiento, en la cual dos sujetos identifican los sucesos y objetos como una realidad común. Con ello, se consigue superar las distinciones entre la subjetividad y la objetividad. El pensamiento filosófico de Nicol se puede considerar un sistema de metafísica que mezcla la ontología y la gnoseología como cimiento de éste. La metafísica la entiende como la ciencia del ser y del conocer. El que conoce, afirma, es el ser de la expresión. La expresión es la unidad óntico-ontológica en la que se manifiesta la forma básica de expresión. Todo ser humano es expresivo y en modo individual y de existencia, todo ser humano expresa su modo de ser. El ser está a la vista, es el principio básico de su sistema, ya que aquello que no es siempre se predica a partir de algo que no es o que está haciendo. Este principio establece, por una parte, que no existe separación entre la realidad múltiple y cambiante y un ser unitario y estático. Por otra parte, el principio reconoce la no separación entre las opiniones no científicas y el conocimiento, ya que la opinión y antes de la mediación del método podemos reconocer una forma primaria de verdad. Establece que para conocer el ser debemos apartar la mirada de las apariencias sensibles y que no hay más conocimiento que la ciencia. El ser se manifiesta de dos maneras radicalmente diferentes, la humana y la no humana. En lo natural gobierna la necesidad, en lo humano gobierna la libertad. Y aunque lo humano no sea posible sin una base natural, no es tampoco posible sin superar esta base. El principio de lo humano es entonces la libertad. En el seno de la libertad gobierna lo que Nicol llama razón de fuerza mayor. El hombre y la cultura son reducidos en nuestra época y por la fuerza de la necesidad a servir como instrumentos para la satisfacción de la necesidad misma. Insiste Nicol, el hombre habrá de morir como hombre, ejerciendo su libertad. Tal sería el sentido de seguir haciendo filosofía en la época del agonizar de la humanidad del hombre. El pensamiento de Nicol en torno al ser puede considerarse una respuesta contra el pragmatismo del siglo XX. Para Nicol, la vida ha sido dominada por una razón pragmática y universal que tiende a deshumanizar al hombre
y negar su capacidad dialógica y creativa. La idea fundamental de hombre para Nicole es la de un ser libre por necesidad y cuyo destino es formarse. Cuando el concepto de dar libremente razón del mundo se sustituye por la razón de fuerza mayor, el ser humano pierde paulatinamente su individualidad y la capacidad de formarse a sí mismo se vuelve indiferente, masificado, sin conciencia del pasado y sin proyecto futuro. La razón de fuerza mayor es la postura a partir de la cual el hombre solamente debe buscar su subsistencia y por ello pierde los vínculos de comunicación con lo otro y con el mundo, sustituyendo la búsqueda de la verdad por la mera utilidad. Afirmaba Nicole que el lenguaje es el medio por el cual el hombre le da sentido a la realidad. La expresión es el dato fenomenológico fundamental de la complementariedad dialéctica de los atributos del ser humano y de su integración vital con el mundo. La expresión es, pues, eminentemente comunicativa, tanto de lo humano en general, del individuo en particular, como de lo otro. Derivado de esta manera de pensar, surge el texto La metafísica de la expresión. La expresión es el lugar desde el cual se hace consciente la condición de temporalidad e historicidad, la condición de la finitud frente a la condición de eternidad. Es así como el hombre oscila entre lo dado y la posibilidad, entre lo que puede nombrar y a lo que otorga sentido, a la vez que se complementa a sí mismo. El ser se crea junto con los otros en una relación complementaria y simbólica. De los transterrados españoles, Eduardo Nicol es quien ha dado muestras de su amplio conocimiento del idioma griego, lo cual le permitió a los estudiantes de filosofía en la UNAM tener acceso de primera mano a las fuentes directas originales del pensamiento griego. Su labor filosófica se ha centrado en la enseñanza especialmente de los presocráticos. Su conocimiento del idioma griego le ha permitido hacer valiosas concepciones personales sobre el hombre, la ciencia y el saber metafísico. Entre su producción bibliográfica podemos citar lo siguiente: Los principios de la ciencia, Psicología de las situaciones vitales, Metafísica de la expresión, La idea del hombre, El porvenir de la filosofía, Historicismo y existencialismo, La temporalidad del ser y la razón, La vocación humana, El problema de la filosofía hispánica, La reforma de la filosofía, entre otras muchas más. Me considero un privilegiado al haber tenido la oportunidad de cursar con él la materia de los presocráticos cuando cursé mi licenciatura en la UNAM. Agradezco mucho tu atención y nosotros nos veremos en un próximo video. Hasta luego y que tengas un excelente día.